Gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús, porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración, reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y a ese victorioso, ese guerrero, Dios, es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Yo creo en tus promesas, Padre, por eso hoy te adoro y elevo mi canción. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanecen en pie. Con alabanza y acción de gracias yo así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Que sabemos que estamos rodeados por ti, Jesús. Que mi victoria está en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Y puedo ver que estoy rodeado por ti. Y puedo ver que soy 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 rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. No lo veo. Puedo ver que soy rodeado por ti.
nuestra gran victoria, Dios. Y mi victoria está en Jesús. 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 Dile, mi victoria está en ti, Señor. Y mi victoria está en Jesús. 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 La victoria de mi familia, Señor. La victoria de mi vida, Jesús. La victoria de mi iglesia está en ti, Jesús. Y mi victoria está en 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 Gracias, Señor, porque somos tus hijos, amado Dios. Porque tú has quitado todo temor de nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos tener seguridad. Solo en ti tenemos paz, amado Dios. Y la convicción de que jamás estaremos solos, mi Jesús. Te damos gracias, Señor. Me rodeas hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta
salir de esto. Iglesia, tengan todos muy buenos días, les bendigo, les amamos. Hoy es un domingo en bendición, bueno para levantarnos. Yo sé que tal vez pueden haber muchas circunstancias, cosas que nos están tal vez afectando, pero nosotros no vivimos por las circunstancias, sino nosotros vivimos por la esperanza a la cual hemos sido llamados, porque el Señor está con nosotros, porque el Creador realmente es nuestro apoyo, Él es nuestra confianza, y por eso debemos levantarnos todos los días sin importar tal vez lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Debemos levantarnos con esa pasión por vivir el plan que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y por estos tiempos, son tiempos difíciles, son tiempos de circunstancias. En la palabra podemos ver que no somos los únicos hijos de Dios que hemos tenido que vivir circunstancias. Hay ejemplos en la palabra de Dios de hombres que tuvieron que vivir circunstancias tremendas, circunstancias terribles. Dios mismo nos advierte por medio de su palabra que vendrían tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles vendrían por causa de que del Evangelio, por causa de que todavía tenemos que predicar la palabra de Dios. El Señor no ha venido, no porque haya tardado, porque esté tardando en venir, sino porque todavía faltan muchas personas por predicar en la palabra de Dios, y por eso debemos soportar todos esos tiempos difíciles sabiendo que el Señor está con nosotros y que Él nos va a sacar en victoria de todo aquello que quiera interponerse entre su plan y nosotros. Y es allí donde entonces surge una pregunta que podría tal vez venir a nuestras vidas, y es: ¿cómo creer en las promesas de Dios cuando no hay motivos para creer? Y por eso la enseñanza en esta mañana se llama ¿cómo creer en medio de las circunstancias? Porque a veces nos ponemos a pensar o realmente a indagar, bueno, ¿cómo creo yo en la palabra de Dios? ¿Cómo mantenerme en fe cuando yo veo que todo está mal? Cuando yo veo que todo me sale mal, que todo está en mi contra. ¿Cómo hago realmente para creer? Yo sé que debo creer, pero ¿cómo hago para mantener? ¿Cómo es esa forma de creer que debo mantener en mi vida para poder realmente ver el poder de Dios reflejado allí? Y la respuesta es que es justo allí, cuando no hay motivos para creer, que debemos poner nuestra confianza en un Dios de lo imposible. En un Dios que cuando en lo natural no hay nada que hacer, podamos poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es un Dios de lo imposible. Sabemos que Él no es un Dios natural, sino un Dios sobrenatural, que su respuesta, que su apoyo, que su poder no es algo que esté ligado a las capacidades del hombre, sino es algo que está ligado a su poder, a su plenitud. Dios realmente tiene el control de todo lo que sucede. Dios tiene el poder para ayudarte. Dios tiene el poder para sacarte de allí, de ese hueco en el que estás, o de esa circunstancia tal vez por la que estás viviendo y por la que estamos pasando. Debemos poner nuestra confianza en un Dios que no se mueve en lo natural, sino en lo sobrenatural, en la única persona que nos puede ayudar en casos imposibles. Entonces, partiendo de allí, debemos entender que no se trata solamente de decir que creemos, o solamente decir, no, si yo creo, sino de creer basados en unas características, y una de ellas es creer con todo el corazón. Con todo el corazón debo creer, y debo creer ¿en qué? En las promesas de Dios. Y lo primero que vamos a estar hablando en esta mañana es confiar en el Señor con todo tu corazón. Es allí como vamos a empezar a estudiar y a mirar cómo debo creer yo en medio de las circunstancias. Y lo primero es confiar en el Señor con todo tu corazón. Allí en Proverbios 3, 5, 6, Proverbios 3 del 5 a 6, dice la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Gloria al Señor. Él nos dice en su palabra: que confiemos en Él, pero no cualquier tipo de confianza o confiar por confiar, sino que confiemos en Él con todo nuestro corazón. A Dios no se le puede entregar el corazón a medias, hay que entregarlo todo, es decir, mi confianza debe estar toda puesta única y exclusivamente en Él. La forma de creerle a Dios
es haciéndolo con todo nuestro corazón. Si hay algo de duda o incredulidad, quiere decir que no estamos confiando realmente en Dios con todo nuestro corazón. Cuando las circunstancias están en mi contra, es cuando yo debo creer en lo que las circunstancias, no debo creer en lo que las circunstancias me quieren hacer ver, sino en lo que la palabra de Dios que está a mi favor me quiere mostrar. Eso es lo importante, que no debemos dejarnos guiar por las circunstancias mirando lo que las circunstancias quieren que veamos, sino que lo que debemos realmente, o en donde debemos fijar realmente nuestra mirada, es en un Dios que quiere ayudarte, es en un Dios que quiere sacarte de la circunstancia y sacarte en victoria. Eso es lo importante, y por eso en Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces por eso es que debemos quitar, si queremos ser hombres y mujeres de fe, debemos quitar nuestra mirada de lo que estamos viendo, debemos quitar nuestra mirada de lo que estamos viviendo, las circunstancias, y poner la circunstancia tal vez en aquello que tal vez no estás viendo, en las promesas de Dios. Pero de eso se trata la fe, de poner tu mirada en lo que no se ve, en la palabra del Señor, en las promesas de Dios que tal vez no están siendo reflejadas en este momento, pero que cuando nosotros las creemos con todo nuestro corazón, entonces ese poder sobrenatural de Dios va allí a obrar en tu vida y en la mía. Debemos creer las promesas de Dios, así no las estemos viendo. Pero no se trata de tener fe en cualquier cosa, sino, como lo decía mi esposa el miércoles, tener fe en la persona correcta. Y claramente es nuestro Señor Jesucristo. No se trata solamente de creer o de creer en cualquier cosa, no, sino de creer en la palabra de Dios. Decía un pastor, hay dos posibilidades: o crees en Dios o crees en el diablo, o crees en el bien o crees en el mal. O sea, no puedes ahí estar en la mitad, sino crees o no crees, o confías en el Señor o confías en Satanás. Entonces debemos realmente poner nuestra confianza en la persona que nos va a llevar a flote, en la persona que nos va a sacar en victoria de todo aquello, y claramente esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en diferentes circunstancias, pasa algo, y es que no sabemos cómo creer. Es decir, tenemos tal vez mucha información con relación a la palabra de Dios, pero más importante que la cantidad de la palabra que conozcamos es que creamos con convicción, con todo nuestro corazón, en que la palabra tiene poder. Tal vez tú conoces mucha palabra, pero lo importante, más que conocer en cantidad la palabra, es que tú puedas confiar en esa palabra, que puedas poner tu confianza, que puedas creer con todo tu corazón en las promesas y en la palabra del Señor. La clave para que la fe sea efectiva es que sea una fe genuina. Esa es la respuesta al cómo debo creer en medio de la circunstancia. De una forma que nuestra fe sea una fe genuina, que realmente pongamos nuestra confianza en el Señor y que creamos en Él con todo nuestro corazón. Para mirar las características de una fe genuina, basta con mirar los ejemplos o las historias, la vida de muchos hombres de fe que nos muestra la palabra de Dios. Hombres que sabían que lo único que podían hacer era creerle a Dios. Hombres que vivieron circunstancias tan difíciles, circunstancias tan grandes, tan tremendas, que sabían que lo único que los podía a ellos llevar con seguridad y sacar avante de las circunstancias era el Señor por medio de su palabra. Entonces miremos, por ejemplo, la vida de Noé en la construcción del arca. Nunca había llovido. Era algo que para muchos fue cosa de locos. Era algo que era difícil de creer, pero era lo que el Señor, era lo que la palabra, era lo que Dios le estaba diciendo a Noé. Entonces él no tenía un referente para imaginarse lo que pasaría, pero él decidió confiar, y a pesar de que la gente se burlaba de él, o a pesar de que tal vez eso era algo para locos, lo que él creía que le estaban mandando a hacer, o que las personas pensaban que él estaba loco, él no decidió mirar las circunstancias, él no decidió mirar lo que tal vez era más lógico, sino él decidió confiar en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había mandado y en la forma como Dios lo estaba guiando
hacia sus promesas, lo estaba guiando hacia el cumplimiento de su palabra en su vida. Eso es lo que se trata una vida en fe, o realmente vivir una vida confiando en el Señor para poder superar toda circunstancia que pueda venir a tu vida. Él pudo haber dicho: no, Señor, yo voy a esperar mejor a que empiece un poquito como a lloviznar, o a que empiece un poquito a ser como un día como gris, para ahí sí de esa forma meterle la ficha a eso. Señor, apenas ya va a llover, apenas, Señor, ya vea como el día como que está poniendo feo, entonces sí me avispo y hago eso. Él podía haber dicho eso, pero realmente lo que él hizo fue, independientemente de que no le pareciera algo lógico lo que Dios le estaba mandando a hacer, él lo hizo y él puso la confianza en el Señor. Él puso la confianza en Dios y su palabra. Él decidió confiar y creer en la promesa de Dios. Él dijo: Dios, él le puso su confianza en el Señor, y él no dijo, o él no puso excusas, o él no puso por delante tal vez su raciocinio o tal vez la lógica de lo que él empezaba o lo que él pensaba hacer, sino que él realmente puso su confianza en el creador de los cielos y de la tierra, porque él diría: no, pero ¿quién soy yo para dudar en la palabra de ese creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién era él? Ahora, eso no fue fácil. Él pudo desistir. Él ya estaba cansado tal vez, porque era un arca grandísimo, eso era tremendo, le tocaba trabajar muy duro. Yo a veces me pongo a trabajar en la casa, en algunos arreglos pequeños de construcción, y al otro día amanezco incapacitado. Al otro día ya no quiero hacer nada, ya estoy cansado, ya me duele la espalda, ya me machuco, bueno, me duele todo. Pero él no desistió. Tal vez él haciendo el arca se machucó también muchas veces, tal vez él se aporrió, tal vez no se tenía mucha sed, estaba cansado, no veía que llovía, no veía ni que estaba haciendo como un día gris, nada, pero él cumplió la palabra de Dios, o él lo que hizo fue obedecer la palabra de Dios, y independientemente de lo que si le parecía o no le parecía lógico, lo hizo. Y él confió, él tuvo allí una fe genuina, él confió en la palabra de Dios con todo su corazón, como dice la palabra de Dios. Tal vez no fue fácil, pero Noé tuvo una fe genuina, porque él no pensó en cómo Dios lo haría, sino en que eso pasaría. Y tú y yo no debemos confiar, o no debemos preguntarnos cómo Dios lo va a hacer, sino que debemos confiar en que el Señor lo hará. Eso es lo importante. El problema es que nosotros, cuando estamos pasando por circunstancias, vivimos pensando en cómo será que Dios lo va a hacer, y dejamos de lado el creer que lo hará y punto. Cuando nosotros pensamos en cómo Dios lo va a hacer, es cuando fallamos, porque Dios nos dice qué hacer o en qué creer, y nosotros miramos nuestras capacidades, pensamos en cómo lo hará Dios, y hasta a veces queremos ayudarlo. Veamos allí entonces también la historia de Abraham y Sara. Pero esta vez con respecto a Sara, ella pensó, yo creo que también mirando a ver cómo era que Dios lo iba a hacer, cómo era que Dios iba a cumplir su promesa, y Sara mirando en sus capacidades cómo Dios lo iba a hacer, pensando que tal vez Dios era tan limitado como somos nosotros y nuestros pensamientos, ella quiso ayudarle a Dios. Y lo que hizo fue embarrarla. Entonces nosotros no debemos pensar en cómo lo va a hacer, sino en que Dios lo hará, en que si Él dijo, Él lo hará, en que si Él lo prometió, Él cumplirá su palabra. Pero cuando nosotros ponemos o nos disponemos en nuestra vida a mirar el cómo Dios lo hará, entonces pensamos con nuestra mente tal vez limitada, y por eso muchas veces no vemos el poder reflejado en nuestra vida, no vemos su obrar, porque estamos nosotros creyendo o teniendo nuestra prudencia, pensando que en nuestra prudencia podemos llegar a saber cómo Dios hará tal vez el milagro. Pero no importa el cómo, sino en que Dios lo hace. Dios tiene poder, y Dios no es un Dios limitado, sino es un Dios ilimitado. Y allí mismo, en la historia de Abraham, vemos muchas características realmente de una fe genuina en la persona de Abraham. Pero vamos a estar mirando también que cuando Dios nos manda a que nos movamos, tú te mueves. Cuando Dios te envía o te dice que debes creer, tú lo que debes hacer es creer. Cuando Dios te dice que no lo hagas, no lo haces.
pero nosotros debemos siempre entender que el Señor es quien nos va a llevar a la victoria y por el camino. Pero no debemos nosotros siempre estar pensando en cómo lo va a hacer y en cómo no lo va a hacer, sino que realmente Él lo hará. Tú debes tener claro que cuando Dios te dice muévete, tú te mueves, y si no lo dice, entonces tú no lo haces. Pero tú confías en el Señor sin preguntar el cómo, sino confiando que el Señor cumplirá su palabra. Si tú quieres vivir por el poder de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, entonces tú vas a tener que vivir como Dios dice que debes vivir. Siempre que nosotros anteponemos nuestros sentimientos, lo que pensamos, por encima de la palabra, impedimos que opere el poder de Dios, porque no se trata de ti, sino se trata de Él. Entonces, miremos la fe o la clase de fe genuina de Abraham cuando Dios le dijo que llevara a su hijo al monte para el sacrificio. Entonces vemos allí a un Abraham que tal vez él no pensó en lo que creía que era correcto, porque si él se ponía a pensar en lo correcto en ese momento, tal vez él no hubiera llevado a su hijo, porque él, tal vez él decía, no, pero yo cómo voy a llevar a mi hijo. Entonces Abraham, cuando Dios lo mandó a que llevara a su hijo al sacrificio, Abraham no pensó, no se quedó pensando en qué era lo correcto para él, o qué era lo que humanamente él pensaba que era correcto, sino que él realmente confió en el Señor con todo su corazón. Y vaya que creyó con todo su corazón, porque llevar un hijo al sacrificio y ver que no había, en ese momento, no había realmente un sacrificio o realmente algo que cambiara la suerte de su hijo, sino que su hijo tal vez tenía que entregar a su hijo allí y tener que él también entregar su vida y matarlo, pero realmente él confió con todo su corazón en Dios. Él sabía que independientemente de lo que para él fuera lo más correcto, la palabra de Dios y la guía del Señor lo iba a llevar a la mejor decisión. Él no iba pensando en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. Él no estaba quejándose, sino que él hablaba las promesas. Él estaba diciendo, Señor, tú proveerás. Señor, tú prometes y tú lo cumples. Pero él no estaba mirando en lo que para él parecía lo más duro, lo más grave o lo correcto o no, sino que él confió plenamente en la voz de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, confiar plenamente en la voz del Señor. Pero nosotros muchas veces no hacemos eso, sino que tal vez nos duele ya la cabeza y ya estamos pensando en cáncer, ya estamos pensando en enfermedades y ni siquiera tenemos el reporte, ni siquiera nos hemos tomado un examen y ya estamos pensando en muchas circunstancias que pueden vivir en nuestras vidas. Sara dio a luz cuando tenía 90 años porque finalmente renunció a sus limitaciones. Ya ella dijo, no, yo me puse a ayudarle al Señor, yo me puse a ayudarle a Dios y no saqué nada, la embarré y por fin ella renunció a sus capacidades, renunció a sus capacidades ilimitadas y confió en un Dios que es poderoso, confió en un Dios que es ilimitado, confió en un Dios que realmente le podía llevar o la podía llevar al cumplimiento de sus promesas. Gloria al Señor. Moisés, por la fe, su pueblo pudo atravesar el mar. Y tal vez no fue perfecto, pero él se mantuvo y él pudo pasar al otro lado. Por eso en esta mañana nos dice el Señor, vamos a pasar al otro lado y veremos la gloria de Dios. El mar rojo se abre y pasamos en victoria. Sea lo que tú estés viviendo, cualquier cosa que estés pasando, el Señor en esta mañana te dice, el mar se abre, la circunstancia se abre y tú vas a pasar. Pero Dios necesita que tú confíes con todo tu corazón, pongas la confianza en el Señor, en sus promesas y Él las cumplirá en tu vida. Pero debemos confiar en el Señor y pasaremos en victoria al otro lado. Gloria al Señor. Todo lo que queremos, o normalmente nosotros queremos verlo todo, ¿no? Entonces yo quiero ver los síntomas, o yo quiero ver que los síntomas mejoran, o yo quiero ver que tengo el trabajo ya, o yo quiero ver todo en mi vida ya reflejado, pero no se trata de lo que podamos ver, sino se trata de lo que creemos, porque la palabra nos dice
cree. La palabra no te dice, ve lo que tú quieres, sino cree, confía en el Señor. Si queremos andar en las promesas de Dios, debemos aprender primero a creer, porque las promesas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas cuando creemos, no cuando vemos las cosas. Estamos corriendo hacia adelante. Estamos corriendo hacia un futuro. Y tal vez por eso a veces no vemos lo que viene o lo que está por venir, lo que está por delante. Pero debemos seguir, no por lo que podamos ver, sino porque podemos creer confiadamente en que Dios me guía por el camino correcto, mis amados. Debemos confiar en que Él nos guía, a pesar de que no pueda ver. Él es un buen guía. El pueblo de Israel dio muchas vueltas antes de ingresar a la tierra prometida, porque ellos dudaron, porque ellos hicieron que el plan de Dios se demorara en sus vidas. Pero por eso tú y yo debemos estar plenamente confiados, creer con todo nuestro corazón para poder entrar en sus promesas, dice el Señor. Debemos confiar en que Él nos guía, a pesar de que no pueda ver. Él es un buen guía. Confiar es someterse a Él y hacer lo que Él me dice, sabiendo que es lo que más me conviene. Hacer su palabra es lo que más me conviene. El creerle a Dios también es soltar algunas cosas de las cuales me he estado aferrando. Porque a veces yo digo que confío en el Señor, pero tal vez confío más en mi casita, confío tal vez más en mi trabajito, confío más bien en todo lo que el Señor me ha permitido tener, pero que tal vez es físico, y no puedo soltar mis manos para confiar o para aferrarme al Señor. Y claramente eso va a impedir que su poder sea manifiesto en nuestras vidas, porque nuestra confianza tal vez está puesta en lo natural o en lo que me trae confianza aquí en el mundo, pero realmente lo que me va a llevar en victoria es poder poner mi confianza sola y exclusivamente, con todo mi corazón, en Dios. El creerle a Dios también es soltar todo aquello que nos impide avanzar. Es muy necesario creerle a Dios. Dios no nos puso en esta tierra para sufrir, sino que la condición de este mundo trae consigo circunstancias, y su palabra nos dice que en este mundo tendríamos aflicción. Pero también por medio de su palabra nos dice, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que el Señor nos dice que vamos a pasar por circunstancias, pero que en nuestra vida no debe haber temor, porque ya el Señor venció y Él nos entregó la victoria en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria a ti, Padre amado. A veces confiamos más en las cosas que el mundo nos puede traer que en el Dios viviente. Confiamos más en la casita que tenemos, o en el trabajo que tenemos, o en el médico, que en el Creador de todo lo que podemos ver, mis amados. Entonces, reconocerlo en todo es que no le das lugar a nada más, ni a pensamientos, ni a consejos que el hombre te pueda dar. No confíes en las cosas naturales, o en tu salario, o en lo que tengas. La palabra de Dios en Salmos 118:8, palabra de Dios en Salmos 118:8 dice la palabra: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces debemos poner nuestra confianza no en cosas naturales, sino por fe poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en el Señor. Eso es lo único que nos traerá o que nos hará caminar en victoria. Y lo segundo que vamos a ver en esta mañana es que estando o para que nosotros poder vencer o poder creer en medio de las circunstancias, lo primero es confiar con todo nuestro corazón. Y lo segundo es que debemos estar plenamente convencidos. Debemos estar plenamente convencidos. Entonces, confiar con todo el corazón es también estar plenamente convencidos de las promesas de Dios. Aun cuando no tengas empleo, tú confías porque sabes que el Señor te va a abrir puertas. Que a pesar de que tal vez no tengas salud, tú confías porque Dios te va a sanar. Que a pesar de que tu matrimonio se haya destruido, tú confías porque es Dios quien lo va a restaurar. Gloria al Señor. Entonces, para que el milagro ocurra, es necesario estar plenamente
convencidos. Y por eso vamos a ir a la misma historia de Abraham, allí en Romanos 4:17, Romanos 4:17 en adelante, y dice la palabra en Romanos 4:17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces mire esta fe de Abraham, que creía con todo su corazón y estaba plenamente convencido, porque era tanta esa fe que él tenía y creer en el Señor, que a pesar, la palabra dice, en la Reina Valera dice, esperanza contra esperanza. Y lo que quiere decir allí es lo que vemos en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, es que dice que a pesar de que no había esperanza, es decir, a pesar de que en lo natural ella no contaba con ninguna posibilidad, porque él y su esposa ya estaban muy viejos, ya no había nada que hacer, Sara estaba en la mala, ya no sabían cómo hacer. Pero a pesar de que en lo natural no había esperanza, él tuvo esperanza, pero no en lo natural, sino la esperanza que tenía en la palabra de Dios. Por eso era una fe genuina, era una fe, él creía en Dios con todo su corazón y estaba plenamente convencido, como lo vamos a ver en el versículo 20. Ahí en el versículo 20 continúa diciendo: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Qué poderosa palabra! Porque allí dice que Abraham siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer: creer en las promesas del Señor sin vacilar. Creer y fortalecer nuestra fe independientemente de lo que podamos ver, que en medio de las circunstancias nuestra fe pueda ser fortalecida porque nosotros no vacilamos, porque nosotros creemos en las promesas de Dios sin dudar, y eso va a traer fortaleza, que nuestra fe sea fortalecida aún más y que podamos estar, como dice la palabra de Dios, que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Todo lo que promete, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros estemos plenamente convencidos de sus promesas, es que va a venir el poder de Dios. Cuando tú estés plenamente convencido, es que la sanidad va a venir a tu vida. Cuando tú estés plenamente convencido, es que la escasez va a desaparecer. Cuando tú estás plenamente convencido, es que tu hogar va a ser restaurado. Cuando lo hacemos, vamos a pasar en victoria al otro lado. Gloria al Señor. Gloria a ti, amado Rey. Abraham no se debilitó en fe, porque él no se debilitó en fe porque él no miraba las circunstancias, sino que él miraba la promesa. Si tú quieres estar fortalecido en fe, no mires más la circunstancia y mira la promesa de Dios. Mira su palabra, declara su palabra constantemente, porque a veces tiende a olvidársenos la palabra de Dios, a saber que su palabra es viva, es eficaz, de que sus planes para con nosotros son buenos y no son malos, pero depende de que nosotros constantemente creamos en su palabra con todo nuestro corazón y que estemos plenamente convencidos de que la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas, de que su palabra y de sus promesas serán reflejadas en tu vida y en la mía. Gloria al Señor, gloria a Dios. Constantemente debemos estar declarando la palabra de Dios, que no se nos olvide. A veces nos alejamos de sus promesas y estamos más
pendientes de las circunstancias, y eso hace que nuestra fe se debilite y que el poder de Dios no sea manifiesto en nuestras vidas. En Deuteronomio 11, 18 al 21 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, primero debemos creer con todo nuestro corazón y declarar constantemente las promesas de Dios para que no se nos olviden. Entonces, por eso es que esta palabra realmente nos invita a que constantemente tengamos su palabra en nuestras vidas. Es bueno allí tener su palabra todos los días, que tú te levantes y que lo primero que hagas no sea recordar la circunstancia, sino lo primero que tú hagas es recordar las promesas. Y a veces se nos olvidan, tal vez por el afán de este siglo, tal vez por tu trabajo, tal vez por todo lo que tienes que hacer, por lo cargado que has estado en lo natural, y a veces se te olvidan las promesas de Dios. Y eso es lo que te lleva a tener duda, a tener temor, y que el poder de Dios no sea reflejado. Pero cuando tú te levantas y recuerdas constantemente la palabra de Dios, entonces si tú quieres también poner por todo lado hojas con palabra de Dios, pero si tú no eres de los que lee la palabra, hazlo, pon allí, pinta la palabra de Dios en los muros para que no se te olvide. Pero lo importante es que constantemente tengas la palabra de Dios en tu vida, para que las promesas de Dios no se te olviden, para que tú no descuides y para que tú no te olvides de que Dios te ama y de que Él ha dejado sus promesas establecidas, para que cuando tú creas en ellas puedas verlas hechas realidad en tu vida. Primero creemos con nuestro corazón y declaramos constantemente la palabra, y veremos su poder obrar en nuestras vidas. Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, y también el de Sara. Entonces imagínese donde Abraham se hubiera puesto solamente a mirar las circunstancias. No, pero yo tan viejo, tan anciano, llevado, vueltona, Sara ya con 90 años, no, es tremendo. O sea, Sara ya no, ¿qué va a hacer? Ya no tiene ni fuerza para nada. Y entonces podría él haberse escuchando y mirando solamente las circunstancias, pero él creyó en la palabra de Dios. Entonces, aun cuando el médico te diga que no hay esperanza, tú debes creer en que los reportes no son superiores a la palabra de Dios, sino que debemos creer en la palabra, porque la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él lo hará. Dios habló y Él lo ejecutará. Dios lo dijo en su palabra, y en Números 23:19, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Gloria al Señor. Nosotros podemos confiar en una persona que no miente, en una persona que cumple lo que dice. Y ese es el mismo Dios a través de la persona de Jesucristo, porque ya por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por todo lo que Él hizo, nosotros fuimos declarados victoriosos en Él. Gloria al Señor. Tú no te levantas recordando lo que está pasando. Tú te levantas recordando las promesas de Dios. Dios ve más allá de lo que tú tal vez puedes ver, y Él sabe qué es lo que más te conviene. Fe es creerle y obedecerle a Dios. Y no es que neguemos la realidad, sino que debemos creer y confiar más en la verdad. Hoy es un día espectacular, hoy es un buen día para poder
poner nuestra confianza en Dios, para dejar de mirar lo que está pasando, para dejar de mirar los reportes, para dejar de angustiarnos por lo que el mundo dice y para alegrarnos y gozarnos por lo que la palabra de Dios nos muestra. Allí donde nos dice que nosotros ya somos más que vencedores, que nosotros ya hemos vencido porque Jesucristo venció y nos entregó la posibilidad de vivir en bendición. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, les amamos, les bendecimos, los queremos invitar a orar. Recuerden nuestros servicios los días miércoles a las 6:45 y los días domingos a las 10 de la mañana. Les amamos y bendecimos. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Dios. Padre amado, quiero orar, Dios, por cada una de las personas que están allí mirando esta enseñanza, Dios, Señor, porque sé que tal vez han tenido, Dios, Señor, muchas cargas, Dios, por estos días, Señor. Han tenido muchas circunstancias, amado Rey, Señor, que tal vez a veces preguntan cómo saldrán, Señor, cómo tú harás, Padre amado, Señor. Pero en esta mañana te doy gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Dios, a poder confiar en ti, Dios, con todo nuestro corazón, Dios. A no preguntarnos cómo tú lo harás, sino en creer, Padre amado, Señor, que tú, Señor, ya lo hiciste, amado Rey. A no vacilar, Dios, Señor, sino realmente a estar plenamente convencidos de que tu palabra se cumple, amado Rey, de que tus promesas son ciertas en nuestras vidas, Dios, Señor, de que tú ya nos entregaste la victoria, Señor. Te damos gracias, Dios, por esa poderosa palabra, Dios. Bendigo cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Declaro bendición en sus vidas, Dios. Declaro que esta palabra, Señor, Padre amado, fue sembrada en sus corazones, Dios, son buena tierra y que dará fruto abundante como tú deseas, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les bendecimos.